Una de las grandes consecuencias que ha traído la caída de Adán en el Edén es la separación, no solamente la separación de Dios, sino la separación entre los seres humanos, la separación con el prójimo. Desde que el pecado entró al mundo, hermanos, vemos los estragos que ha causado: relaciones rotas, separaciones, odios entre personas, el buscar el bien propio de manera egoísta antes que el otro, buscar a veces el mal del prójimo, y eso se ve desde el principio de la caída. Génesis capítulo 3, versículo 17 nos habla cómo iba a haber un enfrentamiento entre la relación entre el hombre y la mujer. Luego vemos los primeros hermanos, un enfrentamiento, uno odiando al otro y terminando de matarlo. Vemos también en Génesis 4:23 el cántico de Lamec, un descendiente de Caín, quien se deleitaba en la violencia. Vemos también otra evidencia. Vemos, por ejemplo, el orgullo que fue dispersado por Dios, vencido por Dios en Babilonia, en la Torre de Babel. Pero por corazones altivos, Dios termina de separar como un juicio de Dios por su altivez. Vemos a un hijo sublevándose contra su padre, Absalón contra su padre, el rey David. Y vemos la separación del reino de Israel. Separación, distancia, divisiones, desunión, rencillas, peleas, contiendas, malicias, todo producto de estar en un mundo caído, en un mundo bajo los efectos del pecado. Pero Proverbios capítulo 6, dice el Señor que hay 6 cosas que Él aborrece y aún la 7ª abomina. Sí, Dios odia todos los pecados. Todos los pecados Dios los aborrece, les causa repulsión. Todos los pecados a Dios le inflama su santa ira, le molestan, todos le provocan la ira santa. Sin embargo, como dice el Proverbio 6, hay unos que Él aborrece más. Todos son aborrecibles, pero dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún la 7ª abomina, repugna delante de Dios. Y eso es el 7º, en el versículo 19, Proverbios 6, dice, el que siembra discordia entre hermanos. Sembrar discordia entre hermanos. Pero el mismo versículo 19 antes dice, el testigo falso. El testigo falso que habla mentiras. Y el 17, los ojos altivos y la lengua, 3 veces hablando de la lengua. 3 pecados relacionados con el hablar. Es lo que Dios aborrece. ¿Por qué Dios aborrece tanto pecar con la lengua, pecar con hablar falso testimonio, con la mentira? ¿Por qué Dios lo aborrece tanto? ¿Por qué hasta 3 veces se menciona en este Proverbio 6 como algo que Dios abomina y aborrece? Porque esa es la fuente que conlleva a toda separación entre personas. Esa es la fuente que conlleva, es la fuente principal que lleva inevitablemente a la separación, a la división y a la discordia entre hermanos. Primera de Juan, capítulo 3, vayan conmigo. Primera de Juan, capítulo 3. En el Nuevo Testamento, la primera carta de Juan en el capítulo 3. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Cómo se identifica el diablo en las Escrituras?
padre de mentira. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Sí, Cristo vino para revertir los efectos del pecado, para deshacer las obras del diablo, pero en el contexto de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, esas obras del diablo tienen que ver con separación entre hermanos. Sigamos leyendo. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no, ¿qué? Ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿A qué vino a revertir los efectos el Señor Jesucristo? ¿A deshacer qué obras del diablo? La separación entre hermanos. Cristo vino a unir a los hermanos. Seguimos, versículo 12. No como, esta es la ilustración, el ejemplo, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, y el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, el contexto de lo que dice en Primera de Juan, de lo que vino Jesucristo a deshacer las obras del diablo, es a deshacer la división entre los hermanos. ¿Por qué traigo estas dos cosas, o estos dos, Proverbios 6 y Primera de Juan? Porque eso es lo que nos va a ayudar a entender lo que dice, o el contexto en que se mueve Pablo en Hechos capítulo 21, versículos 17 al 26. Vayamos rápidamente allí. Vamos a leerlo. Hechos. Recuerden que estamos en Hechos. Hechos 21. Hechos 21, hermanos, recordemos que aquí se marca el fin del tercer viaje misionero, Hechos 21, y el comienzo de los sufrimientos de Pablo hasta llegar hasta Roma. La semana pasada nosotros en Hechos 21 solamente tocamos los primeros 16 versículos, del 1 al 16. En eso vimos el emprendimiento y la travesía de Pablo para llegar a Jerusalén. Y vimos tres cosas. ¿Qué ocurrió en ese viaje que hizo Pablo antes de llegar a Jerusalén? Bueno, tanto en la ciudad de Tiro como en la ciudad de Cesarea, en primer lugar, él fue recibido con gozo. Es el primer elemento que vemos en eso. Y lo segundo que vimos es que estos hermanos demostraban una preocupación genuina por el apóstol Pablo, porque el Espíritu Santo daba a entender que el apóstol Pablo ir a Jerusalén le implicaba sufrimientos e incluso la muerte. Y lo último es que no pudieron persuadirlo y lo despidieron de manera muy sentida, ¿sí? Estos tres elementos se vio tanto en la ciudad de Tiro como en la ciudad de Cesarea. Pero en el versículo 17, que es lo que vamos a ver en la mañana de hoy, Pablo llega ¿a dónde? A Jerusalén. Vamos a leer. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y el día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haber saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti
que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud. ¿Cuál multitud? La multitud de los judíos que han creído y que son celosos de la ley. Se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado. Sí, cuídense los abogados. De ahogado y de fornicación. Versículo 26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Entonces vemos que Pablo termina llegando a Jerusalén. Por fin llega a Jerusalén. Le han advertido a Pablo: no vayas, no queremos que te pase nada, pero finalmente él termina llegando. Y recordemos que esta parte también de Hechos corresponde o es muy parecido a la última sección de Lucas en el Evangelio, donde Lucas expande en detalles en la vida del Señor Jesucristo cuando Él tiene la convicción de que ha llegado su hora de partir y entonces emprende un viaje hacia Jerusalén también. El Señor Jesucristo va a Jerusalén, Lucas capítulo 9, y a partir de Lucas 9, Lucas se expande en muchos detalles en un corto tiempo de vida del Señor Jesús. Lo mismo ocurre con Pablo en Hechos, que Lucas es el escritor de Hechos, el mismo escritor. Lucas ahora, a partir de este punto, se va a expandir en muchos detalles de un corto tiempo de la vida de Pablo. Entonces, ¿qué estamos viendo en estos versículos, hermanos? Número 1, vamos a ver 3 cosas también. Las 2 primeras se repiten de lo que ocurrió en Tiro y lo que ocurrió en Cesarea. ¿Qué ocurrió en Tiro y en Cesarea? ¿Cómo recibieron a Pablo? Con gozo. Eso es lo primero que vamos a ver. Vamos a detallar algunas cosas allí, cuando él llega a Jerusalén. Lo segundo también ocurrió cuando Pablo llegó a Tiro y a Cesarea. ¿Qué ocurre? Hay una preocupación genuina por parte de los hermanos por Pablo. Y lo tercero que vemos es que hay una solución amorosa por parte de Pablo. Una solución a esa preocupación. Ya no es que se despide, sino que busca solucionarlo de manera amorosa. Pero hermanos, creo que han entendido la plataforma en cómo se desarrolla todo esto. ¿Por qué Pablo tiene un peligro inminente? Por culpa de falsos testimonios contra él. Falsos testimonios contra él. Habían judíos que le tenían aversión a Pablo, que le tenían idea a Pablo, no porque conocían a Pablo, sino por los chismes, por aquellas cosas que se dejaron influenciar estos hermanos y ahora le tenían un tipo de recelo a Pablo, y eso estaba fracturando la unidad de la iglesia de Cristo. Judíos contra gentiles. Vamos entonces a ver, cuando llega Pablo, vamos con nuestro primer encabezado en la mañana de hoy. Número 1, Pablo llega a Jerusalén y es recibido con gozo. Es recibido con gozo. Versículo 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Es interesante que este versículo
Lucas incrusta la palabra gozo, cosa que no había dicho en anterior ocasión. Sí, Pablo fue bien tratado, bien recibido, amorosamente recibido, tanto por los hermanos de Tiro como los hermanos de Cesarea en su viaje hacia Jerusalén. Pero cuando llega a Jerusalén, Lucas destaca gozo, destaca la palabra gozo. Es interesante que Lucas destaca esta palabra porque cuando el Señor Jesucristo llega a Jerusalén, también es recibido con gozo. Solamente, salvando por supuesto la gran diferencia, Jerusalén recibió no solamente con gozo, sino que lo recibió como un rey al Señor Jesucristo. Clamaba a la gente, Hosana, bienvenido al Hijo de David, Hosana, y, ¿verdad?, el Domingo de Ramos, como se dice. Pablo obviamente no es recibido por toda Jerusalén, pero sí es recibido con gozo ¿por quién? Por el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios era representado por toda la ciudad de Jerusalén, o todo el pueblo de Israel. Pero en el Nuevo Pacto, el verdadero Israel es la iglesia. Por lo tanto, vemos una correspondencia de Pablo llegando a Jerusalén y siendo recibido por el pueblo de Dios. Hermanos, esta recepción del pueblo de Dios con alguien que llega es una imagen de lo que ocurre cuando alguien se arrepiente de sus pecados, es recibido en el cielo por Dios como un hijo de Dios. Y esta misma imagen es recibido con gozo, es la misma imagen que tendremos o nos ayuda a vislumbrar cómo seremos recibidos en gloria. Lucas capítulo 15, versículos 7 al 10, dice lo siguiente. Miren cómo hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Es recibido por el Padre con gozo. Lucas capítulo 15, versículo 7 dice: Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios. ¿Quién está delante de los ángeles de Dios? Dios. Hay más gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Cuando alguien se arrepiente de sus pecados, el cielo, la presencia de Dios se llena de gozo. En Efesios capítulo 1 se nos dice que ya estamos, espiritualmente hablando, delante de los ojos de Dios, estamos sentados con Cristo en el cielo. Ya estamos. Pero eso de estar significa porque estamos en Cristo. Una persona que se arrepiente de sus pecados y entrega su vida al Señor, Dios se alegra. Dios se alegra. Lo único que aleja a una persona de ese gran recibimiento espiritual de parte de Dios es que se cree justo. Es que se cree justo, que no necesita arrepentimiento, que no necesita salvación, que cree que su vida es tan grande que va a ser recibido por sus méritos. No. El que se arrepiente, el que se humilla, es recibido por el Señor. Pero en Mateo capítulo 25 nos habla de un recibimiento escatológico. Capítulo 25 de Mateo. Cuando hablo de escatología o escatológico me estoy refiriendo a lo último, cómo será el final. ¿Ok? Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Versículo 34 del mismo capítulo 25. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces el versículo 17, hermanos, de Hechos 21,
nos da una pincelada, es, por así decirlo, un tipo de cómo es recibido un cristiano por Dios y por la iglesia de Dios, con gozo. Por eso es que hoy tenemos gozo, porque estamos recibiendo membresía también. Pero Pablo no solamente fue recibido él con gozo, sino la comitiva que iba con él. Versículo 17. Cuando llegamos, ¿quién está escribiendo? Lucas. Lucas es un gentil. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos no es que recibieron solamente a Pablo, se incluye, nos recibieron a nosotros, hermanos. Aquí vemos cómo no solamente se implica de que es recibido Pablo solamente por ser Pablo, no, porque hay que recibir a Pablo. No, recuerden que Pablo venía viajando con unos representantes de varias iglesias gentiles que estaban llevando una donación, una ofrenda económica para aliviar las necesidades económicas que tenían las personas en Jerusalén, la iglesia de Jerusalén. Pablo, cuando llega a Jerusalén, llega con una comitiva grande, representantes de varias iglesias gentiles. Por eso es que Lucas dice, nos recibieron. Entonces, una muestra de la iglesia de Jerusalén, no solamente con Pablo, sino recibir con gozo a los gentiles, como el pueblo de Dios. Nos recibieron con gozo. Pero antes, también es necesario notar de ese versículo 17, que cuando Pablo llega, fíjense el versículo 17 y 18, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. La llegada de Pablo no fue fortuita, accidental. Pablo como que llegó. ¿Qué vamos a hacer? No, ni lo esperaban. No, estaban planificados, estaban preparados para recibirlo. Ya tenían todo ordenado. Ya desde el versículo anterior, versículo 16, ya habían destinado con quién se iba a quedar Pablo. ¿En qué momento Jacobo iba a recibir a Pablo? Jacobo era el hermano del Señor Jesús y era el pastor de la iglesia, el principal de la iglesia de Jerusalén. ¿En qué momento se iban a recibir los tiempos? Vemos una planificación acá. Versículo 16. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Es decir, ya tenían todo fríamente calculado. Entonces, ese recibimiento con gozo no es simplemente de algarabía y emoción, sino que fue un recibimiento con toda la planificación para sentir a gusto al que estaban hospedando. Eso es lo que estaba pasando allí. Por otro lado, esta alegría que se nota, nos recibieron con gozo, cualquiera puede decir, por supuesto, los recibieron con gozo, porque le traían plata, ¿verdad? Venga, nos traen la ofrenda, por fin llegó la ofrendita, y lo recibieron con gozo. Lucas en ningún momento en el texto de Hechos 21 nos dice que fue entregada la ofrenda, pero había gozo. Leamos. Recibieron con gozo. Al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. 19. A los cuales, después de haberles saludado, les contó... ¿Y la ofrenda? No la veo. Ya va. Sigamos. Después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Estos eran unos hermanos que estaban pobres. Y Pablo empieza una por una a hablar de las cosas. No sé qué se sentirían. Ellos pasando hambre, pasando la dura.
Y Pablo, uno por uno, cada episodio, no sé si se les pareció largo, pero dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios. Hermanos, la emoción era ver la obra de Dios. Esa era la emoción de ellos. A la iglesia lo movía, no que ellos habían llegado y implicaba que había llegado el dinero para sus necesidades. Es que ellos estaban gozando, y eso es lo que Lucas quiere que nosotros veamos. El gozo que estaba allí era por escuchar lo que Dios estaba haciendo por medio de Pablo. Noten lo siguiente, les decía una por una las cosas que Dios había hecho. Nunca dijo él. Las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio, como un medio. Y ellos no glorificaron a Pablo. ¿A quién glorificaron? A Dios. Entonces, como dice John MacArthur, el informe de Pablo centrado en Dios produjo correspondiente respuesta por parte de los ancianos reunidos. En lugar de alabar al apóstol, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios. Igual que cuando Pedro reportó la salvación en la casa de Cornelio, en Hechos 11:18, el informe de Pablo también produjo alegría. Al glorificar a Dios, los ancianos reconocieron que la salvación es obra de Dios y no del hombre. Entonces, allí está el verdadero gozo, no solamente porque llegó la comitiva que tenía para aliviarle sus cosas, que de hecho más adelante el propio Lucas dice que Pablo hizo eso. Capítulo 24, versículo 17. Capítulo 24, versículo 17. Pablo se está defendiendo, ya lo han agarrado preso, le estoy dando un spoiler, lo agarran preso. Y ahora él se va a defender y va a hablar de cómo fue que llegó a Jerusalén y qué es lo que hizo en Jerusalén. 17. Pero pasado algunos años, vine a hacer ¿qué? Limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Entonces sí, él llegó para presentar la limosna, la ofrenda, el donativo económico, pero Lucas no quiere que veamos que la alegría era eso, no era material. Era una alegría por ver cómo las cosas Dios las había ordenado. Entonces llegan allí. Número 2, hay una preocupación genuina. Una preocupación genuina. Versículo 20. Cuando ellos lo oyeron, ¿quién? Jacobo y los ancianos. Es interesante que no se nombra apóstoles. Capítulo 21 ya no se nombra apóstoles en cuanto a la iglesia en Hechos. Les voy a dar, no lo vamos a buscar por razón del tiempo, pero, por ejemplo, en Hechos 4:37 se dice que estaban los apóstoles ministrando a la iglesia de Jerusalén. En Hechos capítulo 6, versículo 2, están los apóstoles y se nombran a los diáconos. Hechos capítulo 8, versículo 1, dice que los apóstoles estaban allí en Jerusalén cuando empieza la persecución, pero ellos se quedan en Jerusalén, los apóstoles. Y en el capítulo 12 ya no se nombra a los apóstoles solamente, sino que se nombra a los apóstoles y los ancianos, lo mismo que en Hechos 15. En el concilio de Jerusalén, Pablo llega a ser recibido por los apóstoles y los ancianos. Pero ya, capítulo 21, Pablo es recibido por los ancianos. Ya no hay apóstoles allí. No significa que estaban muertos todos. Significa que probablemente estaban ya dispersos en otras partes y ya la iglesia estaba siendo encargada por los ancianos correspondientes, los ancianos de la iglesia. Pero no solamente expresan gozo los ancianos de la iglesia, sino que también expresan una preocupación. ¿Cuál es el problema? Versículo 20. Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído. ¿A qué se está haciendo referencia? A judíos cristianos, judíos creyentes. El problema era con ellos.
No era con judíos fuera de la iglesia de Cristo. Ya Pablo había tenido bastante problemas con judíos en sinagogas y en otras ciudades. Pero dice, ya tú ves que hay muchos judíos recién convertidos. Muchos recién convertidos es lo que está diciendo. Y eso es lo que explica por qué ellos están tan adheridos a lo que es la ley. Judíos que han creído y todos son celosos. La palabra también puede ser fanático. Son fanáticos de la ley. Entonces, ¿por qué? Precisamente porque son recién convertidos. Y dejar esas costumbres judías era muy difícil para ellos. Versículo 21. Pero se les ha informado. ¿Quién le informaría a estos recién convertidos que Pablo estaba diciendo que los judíos en otras ciudades, ese es el problema, que los judíos en otras ciudades dejen el judaísmo, ¿verdad? Apostaten de la ley de Moisés? Cuando la verdad es que Pablo nunca enseñó eso. Pablo lo que enseñó es que los gentiles no tenían necesidad de convertirse al judaísmo. Era diferente. Era diferente. Los estaban envenenando, literalmente. Envenenando la mente para predisponerlos a Pablo. Pero recuerden que Pablo no venía solo, ¿recuerdan? Pablo venía con representantes de otras iglesias gentiles. Por lo tanto, había una tensión, ¿sí? Una tensión que se respiraba en el ambiente. Por eso es que sí, se alegran, se glorifican al Señor, pero ellos dicen, pero ya va, que hay un asunto, hay una preocupación. Esto es lo que pasa. Te estás corriendo peligro. ¿Por qué? Porque ellos han estado escuchando mentiras. Estos judíos recién convertidos están siendo afectados de tal manera que se han prejuiciado contra ti. Se han prejuiciado contra ti. Versículo 22. ¿Qué hay pues? Bueno, el 21 es lo que yo les acabo de decir, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndole que no circunciden a sus hijos. Una contradicción total, porque el propio Pablo, para llevarse a Timoteo, lo circuncidó. Ni observen las costumbres. Otra contradicción. Pablo, al final del segundo viaje misionero, saben que hizo un voto de Nazareo, ¿recuerdan? Entonces, no, era mentira, todo era mentira. Versículo 22. ¿Qué hay pues? La multitud. ¿Cuál multitud? De esos judíos recién convertidos. La multitud, si ellos saben que tú estás aquí, la multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Ellos estaban temiendo una confrontación dentro de la iglesia local. Pero ¿cuál fue la fuente, el origen de esa confrontación, de esos prejuicios? Las calumnias. El falso testimonio. Y el falso testimonio era para perjudicar el ministerio de Pablo, para perjudicar la iglesia gentil. Ese era su objetivo. Entonces, allí está el problema y ellos se lo expresan completamente, hermanos. Jacobo pudo haber hecho más. Los ancianos pudieron haber hecho más, pero parece que la situación era tan fuerte que ni siquiera las palabras de Jacobo y las palabras de los ancianos diciéndole no, eso es mentira o eso no es así, qué sé yo, no podían. Ellos necesitaban una muestra fehaciente de que eso que estaban diciendo de Pablo era realmente mentira. Así estaban tan contaminados estos nuevos creyentes. El Señor Jesucristo advirtió una condena muy fuerte contra aquellos que hacen tropezar a los pequeños de Dios. Las calumnias, las mentiras, la falsedad, el chisme contra una persona trae daño colateral. No es solamente dañar a la persona, sino que eso daña a otros.
hiere la conciencia de los otros, sobre todo de los más débiles en la fe, los que están apenas comenzando, los que no saben mucho. Esos son los débiles. Los débiles en la fe no son los que pecan a cada rato. No, esos no son los débiles en la fe. Los débiles en la fe son los que están comenzando, los que tienen poco conocimiento de las Escrituras. Esos son los débiles en la fe. Mateo capítulo 18. Versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer para hacer tropezar a otro, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el infierno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echados en el infierno de fuego. Y eso está hablando en el contexto de prejuiciar a otros contra el hermano, por los chismes, por la calumnia, por los falsos testimonios. Cuando estemos hablando, tengamos cuidado de cómo nos dirigimos de otro hermano de la iglesia. Debemos tener mucho cuidado, porque pueden estar personas nuevos creyentes y nosotros podemos estar dando cualquier cantidad de opinión y no nos damos cuenta que podemos estar hiriendo la conciencia del hermano débil. Que el Señor nos guarde, porque eso lo usa el diablo para crear división, para crear contienda, para crear rencilla. Entonces, Jacobo, el hermano del Señor Jesús, hermano de verdad, de sangre, Jacobo. Y los ancianos de la iglesia, ¿por qué se habla de Jacobo y los ancianos? Porque parece que Jacobo era el principal entre todos. Lo más seguro, o lo que se supone, es que ¿cuánta cantidad de ancianos había en la iglesia de Jerusalén? Muchos pueden suponer que puede ser que habían hasta 70 ancianos en la iglesia de Jerusalén, para asemejar a un Sanedrín judío, que eran 70 personas, 70 hombres. Y ya saben que más de 70 había en la iglesia de Jerusalén. Más de 70. Más de 3,000 habían en la iglesia de Jerusalén. Entonces, pero él era el vocero principal, Jacobo. Ellos entienden que no pueden con todo lo chisme y con todo lo que estaba pasando. Y le piden a Pablo una muestra para el bien, no solamente de Pablo, sino para el bien de las conciencias de los hermanos débiles. Y esa propuesta la aceptó Pablo. Versículo 22, 23. Vamos a ver la propuesta. Del 23 al 26. Dice: haz pues esto que te decimos. Esta es la propuesta. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Ya sabemos qué tipo de votos tienen. Votos de nazareo. Los votos de nazareo era una especie de, ¿verdad?, por un mes dejarse crecer el cabello y todo el tema, como un voto de agradecimiento, pedir dirección de Dios, y eso se cumplía al final rasurándose la cabeza, los cabellos y quemándolos en el templo. Ese era el voto, así se terminaba el voto de nazareo. Ahora, el punto acá es que le dicen o le piden a Pablo que sufrague los gastos de ellos. En la cultura judía, sufragar los gastos de otros implicaba piedad, que le importaba la ley, que se cumpliera la ley de Moisés. Era una invención bastante buena. Estos hombres habían hecho votos
Y eso implicaba dinero, no solamente para rasurarse la cabeza, sino para los sacrificios que tenían que entregar. Entonces, bueno, tómalo y dice, purifícate con ellos. No significa que haz un voto de nazareo con ellos, sino purifícate con ellos. Ellos como nazareos tenían que estar libres de contacto con gentiles. Y Pablo viene de tierras gentiles. Entonces, lo que dice, bueno, purifíquense todos, ¿verdad? Ellos no tenían que tener contacto ni con gentiles, ni con muertos, ni con nada de eso. Iban a cumplir ya el voto, ya estaba casi terminando el voto. Y entonces, bueno, aprovecha, purifícate con ellos. Por un lado, purifícate según la ley de Moisés, y por otro lado, págale al otro según la ley de Moisés. Eso es bien visto ante la sociedad judía, como alguien, wow, ¿cómo esta persona es tan generosa para que se cumpla la ley de Dios? Era súper buena la idea. Y Pablo la acepta. Versículo 24. Tómalo contigo, purifícate, paga sus gastos, ¿verdad? Todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. 25. Bueno, él acepta en el versículo 26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento. Esos son unos días establecidos de la purificación. Él tenía que anunciar lo que iba a hacer, luego tenía que volver a ir. Era un proceso de varios días, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Entonces Pablo lo hace. La pregunta es ¿por qué Pablo lo hace? ¿Por qué Pablo agarra esa propuesta y la hace tal cual como se lo dijeron? Bueno, ¿será porque era la iglesia madre y aquí había que cumplir lo que decía la iglesia madre? ¿Cuál es el punto allí, hermanos? El punto que Jacobo y los ancianos están hablándole a Pablo y que Pablo entendió es el tema de la libertad cristiana. El tema de la libertad cristiana. Pablo no estaba obligado a cumplir eso, pero por amor al débil prefirió hacerlo para buscar la unidad. Libertad cristiana. Así se usa la libertad cristiana. La libertad cristiana no es para cantar karaoke. Entonces soy libre, entonces puedo cantar karaoke todo lo que me dé la gana porque soy libre en Cristo, puedo bailar todo lo que quiera porque soy libre en Cristo. Eso no significa libertad en Cristo. Probablemente karaoke es una adicción. No eres libre. ¿Qué es libertad en Cristo? Libertad en Cristo, hermanos, es estar libre de la paga del pecado, libre del poder del pecado y que seremos libres de la presencia del pecado. Pero esa libertad se evidencia, ¿cómo? No sometiéndome a ninguna regulación de hombre, sino sometiéndome solamente a Dios. Y todo lo que yo haga, aunque sea lícito en hacer, yo puedo abstenerme con tal de buscar el bien del otro. Vayan conmigo a 2 textos para ir terminando. Primera de Corintios capítulo 8 para entender lo que es la libertad de conciencia, la libertad cristiana. Es decir, la libertad de conciencia se deriva de la libertad cristiana. Primera de Corintios capítulo 8. Versículo 8 en adelante dice: si bien la vianda, la comida, no nos hace más aceptos, y esta vianda que se está refiriendo Pablo aquí a los corintios, se está hablando de la comida judía. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Sí, yo no tengo por qué estar comiendo esto, no tengo por qué estar haciendo ese gasto allí, pero si yo, por ser libre de eso, si no procuro el amor, el bien del otro, y no lo hago, no me someto voluntariamente a eso,
por amor al hermano, si esa libertad es ocasión de caer, es un tropezadero para los débiles, entonces esa no es una buena libertad. No estoy usando bien la libertad. Versículo 10. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Lo que está diciendo allí es, si tú sabes que la carne es carne, eso fue sacrificada, eso no pasa nada, véngase. Pero hay otro que sí, ¿cómo vas a comer de lo sacrificado de los ídolos? ¿Te va a dañar algo los órganos? Una cosa así. Bueno, lo que está diciendo, si tú sabes que él no sabe, y tú lo haces, no importa porque yo soy libre en Cristo, pero el otro va a participar pero con otra conciencia, pensando que está dañando su cuerpo, pensando que está ofendiendo al Señor. Bueno, es que el hermano lo está haciendo y yo lo puedo hacer. No tiene al Señor, sino que lo está haciendo por el hermano. Versículo 11. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por razón del tiempo, no lo voy a leer, pero les animo a que lean Romanos capítulo 14, desde el versículo 1 hasta el versículo 7 del capítulo 15. Romanos 14, 1 hasta completo. Léalo, pero dispóngase. Hoy es día del Señor. Hágalo. Romanos 14, del 1 hasta el 15, 7. Hasta el versículo 7 del capítulo siguiente, el capítulo 15. Allí usted se va a dar cuenta de cómo Pablo instruye cómo se debe actuar en libertad cristiana. Hermanos, no tenemos libertad de pecar, pero sí hay libertad de hacer cosas que no son en sí pecaminosas. Pero si yo puedo participar de esas cosas que no son pecaminosas, aún yo debo tener cuidado si eso ofende a otro, si eso será de tropiezo a otro. Sí, no es pecado que un hombre agarre y se meta un zarcillo. No es pecado. Pero ¿cómo te van a ver? ¿Cierto? Es que yo soy libre en Cristo. Me voy a tatuar todo. Todo tatuado. Sí, eso no es pecado. Pero yo creo que no estás andando en amor cristiano, porque eso va a perturbar a mucha gente. A mucha gente. Entonces estás pensando más en ti que en el otro. ¿Acaso la libertad no es prefiero abstenerme? Eso es parte de alguien que es libre, que tiene la potestad de abstenerse en hacer cosas que, aunque son legítimas, se puede abstener para no causar tropiezo al débil. No todos saben, no todos tienen ese conocimiento. ¿O acaso vas a explicarle a todos, no, que el tatuaje, que no sé qué, que la cerveza, que no sé qué cosa? No todos tienen ese conocimiento. Anda en amor. No llames la atención, para que no te llamen la atención. Warren Wiersbe dice, en ninguna parte les dijo Pablo a los judíos que estaba mal que ellos practicaran sus costumbres, en tanto y en cuanto no confiaran en esas ceremonias o hicieran de sus costumbres una prueba de comunión con Dios. Había libertad para observar días especiales, dietas. Warren Wiersbe está comentando Romanos 14, lo que le acabo de decir, Romanos 14 del 1 al 15, 7. Él decía, había libertad para observar días especiales, dietas, los creyentes no debían juzgarse ni condenarse unos a otros. La misma gracia que se les daba libertad a los gentiles para abstenerse, también le otorgaba la libertad a los judíos para cumplir. Lo único que Dios pedía era que se recibiesen unos a otros para que no crearan problemas ni divisiones. ¿Cuál es el punto? No haya división en la iglesia de Cristo. Pablo aceptó por 3 razones y con esto termino. Número 1, Pablo aceptó por 3 razones.
Número 1. Pablo vio una excelente oportunidad de practicar la libertad cristiana. Por eso lo hizo. Vio una excelente oportunidad de practicar la libertad cristiana. ¿Recuerdan en qué momento fue escrito Romanos? Antes del en medio del tercer viaje misionero. Sí, cuando él estaba en Corinto. Cuando él llega a Jerusalén, ya él había escrito Romanos. Había escrito lo que significa la libertad cristiana. Le están pidiendo algo y él accede. Él está poniendo en práctica lo que él mismo enseñaba. Eso en primer lugar. Número 2. ¿Por qué va? Porque no contradecía los decretos que se habían dado de la iglesia de Jerusalén en cuanto al concilio de Jerusalén en cuanto a los gentiles. Versículo 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. Es decir, que los gentiles no tienen que convertirse al judaísmo. Solamente que se abstengan de los sacrificados de ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Lo mismo que se había dicho en Hechos capítulo 15 ya. El concilio de Jerusalén. Entonces no contradecía en nada aquellos decretos hacia los gentiles. Tercer lugar, y es el más importante, ¿por qué Pablo accedió? Porque la intención de Pablo no era salvar su vida, sino que no tuviera los menos obstáculos posibles para ganar a sus hermanos judíos. Los menos obstáculos posibles para ganar a sus hermanos judíos. Su propósito era entonces ganar a todos para Cristo. Si eso era necesario, no era pecaminoso, pero si era necesario, voy a hacerlo. Voy a sufrir el agravio. Voy a hacer esto, voy a sacrificar esto, porque yo sé que esto va a disminuir las barreras para yo poder llegar a otros a la fe. En ese contexto, Pablo habla en 1 Corintios capítulo 9, versículo 20. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 9:20. Eso es lo que significa que Pablo dijo, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Ese es el contexto del por qué Pablo dice, a los judíos me he hecho judío y a los gentiles me hago gentiles. Ese es el contexto. Libertad cristiana. Amor. No para hacer lo malo, no para hacer el pecado, sino que me puedo abstener de cosas lícitas con tal de ganar a otros para Cristo. En conclusión, todo el problema que está sufriendo Pablo se debe por la infracción del 9º mandamiento. ¿Cuál es el 9º mandamiento? No hablarás, lo aprendimos el miércoles, espectacular. No, es una prohibición. No hablarás, tiene que ver con la lengua. No hablarás falso, no puedes hablar nada que sea falso. Tienes que cerciorarte que lo que vas a hablar sea verdadero. Entonces no hablarás falso. Testimonio, ¿verdad? La integridad de una persona contra, para dañarlo. Esas son palabras corrompidas también, con esa intención de dañar, de golpear a otro. Eso trae daños colaterales. No hablarás falso testimonio contra tu prójimo, con nadie. Guardémonos entonces de eso. La calumnia, los chismes, todo estaba provocando en la iglesia de Jerusalén una tensión entre judíos y creyentes. Todo por infringir entonces el 9º mandamiento. Un 9º mandamiento que estaba haciendo mella en el corazón de los nuevos convertidos.
Eso estaba trayendo fractura, división, malas sospechas, malicias, incomodidades, aspereza, rencilla, separación entre el pueblo de Dios. Dios aborrece la mentira, Dios aborrece el chisme, Dios aborrece la calumnia, Dios aborrece el falso testimonio contra el hermano. Debemos cuidar y preservar la unidad de la iglesia de Cristo. Dios ama a un pueblo que está unido, que hay armonía, donde hay comunión. Pero esto solamente es posible cuando los hermanos andan en amor verdadero. Cuando usan en amor la libertad que Dios le ha dado, la libertad cristiana. Aplicaciones. ¿Estás amando tú a tus hermanos? ¿Cómo hablas de tus hermanos? ¿Qué dices tú de tus hermanos? ¿Está contribuyendo eso a amar y a que otros amen a ese hermano del cual tú estás hablando? ¿Estás contribuyendo tú a la unidad de la iglesia o estás contribuyendo a la división de la iglesia? Número 2. Estos principios también de la libertad cristiana es para todo ámbito de nuestras vidas. Todo ámbito en nuestras vidas. Sí, hay cosas que el esposo puede hacer, pero puede abstenerse por amor. Hay cosas que la esposa puede hacer, no es pecado, pero por amor, no lo haga. Fomenta de manera activa la unidad en el matrimonio. Con los hijos, los padres con los hijos, también pueden abstenerse de hacer cosas por supuesto. Todo es buscando la unidad. El meollo de todo esto, hermano, en fin, de incumplir el 9º mandamiento y de que se creen entonces divisiones, todo está basado, hermanos, en un corazón altivo y orgulloso. Proverbios 28:25. Con esto terminamos. Proverbios 28:25. El altivo de ánimo suscita ¿qué? Contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. Y Proverbios 13:10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados, los prudentes, está la sabiduría. Hay rencillas, hay contiendas, hay peleas, hay orgullo en las dos partes. No es él, no es ella nada más. Los dos. No es el hermano. Yo también. Hay orgullo. Hay pelea, hay rencilla, hay altivez. Que el Señor nos guarde de un corazón entonces orgulloso. Y la única manera de tener ese amor es tener el amor de Dios en nuestros corazones. Que el amor de Cristo gobierne en nuestros corazones. Tienes a Cristo, tienes toda la capacidad, todas las herramientas de Dios para andar en amor cristiano como debe ser, para amar a la iglesia de Cristo, para fomentar la unidad de la iglesia de Cristo. Oremos.